pedir que por favor. Bueno, sí, pues si nos dan la autorización, por favor, a todos los presentes. Y muy buenas tardes a toda la audiencia. Bienvenidos a esta sesión del Grupo de Trabajo de Justicia y Pueblos Indígenas. Es un grupo de trabajo dentro del FLAD, del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Pues vamos a iniciar nuestra sesión bimestral. Este es un grupo coordinado por Anaíd Sierra, por Fernando Vargas y un servidor. Cada 2 meses presentamos avances de investigación, propuestas de trabajo en torno a los derechos de los pueblos indígenas, enfocado mucho a la justicia también de los pueblos, pero pues es un tema muy amplio y en esta ocasión nuestra ponencia va a tratar sobre el proceso autonómico del municipio indígena de Hueyapan, en Morelos, y va a estar a cargo de Guillermo Leal Muñoz. Creemos que esta es una experiencia muy valiosa en cuanto al análisis y discusión de los procesos autonómicos, porque el debate por lo regular está dominado, hegemonizado en las autonomías del sur, de Guerrero, Michoacán, y creo que vale la pena enfocarnos ahora en otra región, que es el centro de México, en Morelos, y Guillermo tiene un trabajo ya ahí muy sólido, de seguimiento con antecedentes, ya tiene un panorama muy amplio desde que inició el proceso autonómico hasta el presente, y pues él nos va a hacer esta presentación que es parte de sus estudios de doctorado en la UAM. Y bueno, antes de dar la palabra voy a leer una pequeña semblanza de Guillermo Leal Muñoz, que es licenciado en Psicología por la UAM Xochimilco, cuenta con una especialización en Antropología Política y también la maestría en Ciencias Antropológicas del programa de posgrado en Ciencias Antropológicas de la UAM Iztapalapa, y como decía, actualmente es doctorante del mismo programa. Además, también participa en los diplomados de Patrimonio y Cultura, Definiciones, Debates y Retos, impartido por el INA, y Racismo y Xenofobia en México del CEISH de la UNAM. Es miembro de la Red de Investigadores en Adolescencia y Juventud, la REAJ, y de la Red de Investigadores de los Movimientos Sociales, la RMEMS. Ha sido ayudante de investigación en la Dirección de Investigación y Estudios sobre la Juventud del INJUVE y en la coordinación del doctorado en Humanidades de la UAM Xochimilco. Ha sido ponente en múltiples eventos académicos nacionales e internacionales, trabajando en torno a los estudios sobre juventud y los estudios culturales. Pues bien, Guillermo, te cedemos la palabra. Él va a estar media hora, 45 minutos de tiempo para que nos explique por dónde va su trabajo, pero ya no puedo recuperar la pantalla. Acá está. ¿Te transfiero a ti? Y después pasamos a la discusión, preguntas. Esperemos que se arme el debate y nuevamente pedimos que por favor cierren sus micrófonos. Creo que está abierto el de Vero. O si por ahí los controles me hacen favor de cerrarlo. Vero, por favor. Bien, entonces, adelante, Guillermo, y gracias por acompañarnos. Es un privilegio que estés acá. ¿Qué tranza, pandilla? Pues primero, gracias por dejarme presentar en el seminario. Igual espero que sea bastante fructífero para mí, considerando que apenas le voy entrando a este cotorreo que es la antropología del derecho. Y bueno, sé que ustedes se la saben bastante en estos cotorreos, así que venga un poco la retroalimentación. Si dice que no puedo compartir pantalla, si me pueden dar permiso para compartir pantalla, de favor. Sí, también le mando un mensaje a los coordinadores, pero si gustas ir acomodando alguna introducción. Va que va. Sí, no sé cuánto tiempo nos faciliten esto. Sí, voy empezando. Pues sí, es este trabajo sobre el proceso autonómico del municipio indígena de Hueyapan, como
ya lo presentaron. Y aquí pues Hueyapan está a las faldas del volcán Popocatépetl y colinda también con Puebla, y es una comunidad náhuatl que se dedica pues principalmente a la agricultura, que logró independizarse de Tetela del Volcán y constituirse como municipio indígena en 2019. Esto como forma de obtener reconocimiento sobre su territorio y de acceder a los recursos federales de los que históricamente había sido privada por la situación de colonialismo interno que vivía en su relación con la cabecera municipal, que ejercía una administración racista del presupuesto federal. Aquí pues siempre narro que llegué a Hueyapan después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, siendo estudiante en psicología, y mi interés en ese momento giraba en torno a los procesos de organización y de reconstrucción, aunque mi mirada terminó como dirigiéndose hacia el tema de la identidad, porque en este periodo llegó un montón de gente interesada en financiar proyectos de bioconstrucción, y eran, la mayoría eran pues personas de ascendencia europea, familias italianas y suecas y canadienses, o bueno, canadienses, no europeos, pero pues norte global, que además tenían mucho dinero y pues llegaban reproduciendo una serie de representaciones sobre los habitantes basadas en imágenes estereotipadas, folclorizadas y pacificadas como de el buen salvaje, de frente a la que muchos habitantes respondían performativa y estratégicamente. Y esta banda pues luego decía cosas medio chistosas, como que por ser indígenas tenían que vivir en casas de tierra y que ellos no lo entendían porque estaban colonizados, entonces tenían que ayudarlos a regresar a sus raíces y preservar la naturaleza y conservar esa relación mítica que tienen con la tierra y demás, ¿no? Y entonces se iba configurando como un proceso de interlocuciones identitarias que a mí me daba mucha risa, ¿no? Pero pues también se me hacía bien llamativo. Y aquí pues, mientras la comunidad estaba lidiando con estas consecuencias del terremoto, también se avanzaba en el proceso de municipalización que comprendía pues sus propias lógicas identitarias, así que decidí regresar ya como estudiante en la maestría en ciencias antropológicas, aunque creo que más situado desde los estudios culturales, buscando aprender de estos usos estratégicos de la identidad, pero ya en el contexto de las relaciones políticas en el marco del proceso de municipalización. Aquí pues aclaro por si acaso que asignarle el carácter estratégico a la identidad pues no implica decir que es menos verdadera, sino reconocer estos procesos de interlocución y relaciones entre los agentes que habitan y habitamos los campos de trabajo que construimos. No obstante, pues la pandemia por COVID-19 y el conflicto que caracterizó el primer periodo de gobierno del nuevo municipio reconfiguró este escenario. También hay una escena que siempre me gusta retomar a principios de mi trabajo de campo em, en la casa de una mujer de Hueyapan recientemente reconocida como una de las mejores cocineras tradicionales de México, y entonces llegué a visitarla y casualmente estaban grabando un reportaje para TV Azteca, y el reportaje era sumamente esencialista, estereotipado, folclorizante, y la cocinera pues justo iba siguiéndole el juego, ¿no? Y entonces hablaban de nuestras raíces, ¿no? Y de nuestro patrimonio, pero siempre en términos de titularidades externas a la comunidad, como el patrimonio de la nación, el patrimonio del Estado, y el reportero le decía cosas como, gracias por preservar este que es nuestro patrimonio, ¿no? Como si el único objetivo de la cocinera fuera justo ese, ¿no? Como ser esta vitrina viviente para el resto de la población nacional. Y al final, cuando se fueron las cámaras, la cocina empieza a recoger todo y pone una silla en el patio y empieza a decir, ¿tú crees que yo tengo tiempo para esto? Pero visiblemente indignada, ¿no? Y digo, le encanta cocinar, es bien chida, pero empezó a quejarse de que ya no tenía tiempo para andar en esta especie de teatro, porque a lo que había que priorizar era el conflicto político, ¿no? Y esta escena pues me parecía como bien representativa, porque justo en esta interlocución externa que era como bastante rara en el contexto de la pandemia, pues sí se jugaba el buen nativo, ¿no? Por oposición al mal nativo que se sale de nuestras representaciones de cómo debería ser esta pandilla. Pero justo cuando las cámaras se van, cuando el reportero se va, pues se corta un poco esta representación identitaria para pasar
a lo que realmente apremiaba en ese momento, que es este conflicto político. Y eso pues caracterizó casi todo el trabajo de campo, que por un lado no había esta interlocución externa porque pues había una pandemia, y por otro lado que lo apremiante era justo el conflicto interno que se había suscitado por un montón de tensiones entre sus sistemas normativos y la falta de reconocimiento de parte del derecho estatal. Entonces, pues el conflicto político configuró un escenario que me hizo regresar a Hueyapan, ahora en una tercera etapa, ya como estudiante de doctorado y acercándome un poco a la antropología del derecho para aprender a pensar el devenir del proyecto autonómico de Hueyapan, aunque no sin dejar el tema de la identidad. Y no sé si todavía no puedo compartir, entonces voy a seguir. Bueno, pues aquí retomo a Stuart Hall, para que la identidad necesariamente está ligada al discurso y a la representación, porque nos identificamos con relación a cómo estamos siendo representados, y sería imposible pensar en identidades unificadas, se trataría más bien de identidades fragmentadas, múltiples y con frecuencia contradictorias. Aquí, pensando en lo fragmentado por oposición a lo unitario, valdría la pena regresar a la pregunta sobre el significado de unidad, que además está pues, en la definición indígena, ¿no? De comunidades indígenas. ¿A qué se refiere? Que se representa a las comunidades indígenas como aquellas que forman una unidad social, económica y cultural. ¿Y son las comunidades las que forman una unidad? O quizá como en el decir de Partha Chatterjee, se trata de comunidades en tanto que están excluidas del Estado-Nación y entonces lo comunitario estaría en relación con esa posición específica respecto a este Estado-Nación, a pesar de que la identidad, por oposición al sujeto y la ilustración, que es siempre idéntico a sí mismo, está fragmentada. Aquí, pues entonces hago el paralelo entre la identidad fragmentada y la comunidad fragmentada, porque aquí uso la palabra comunidad como la he encontrado en los discursos de los hueyapeños, reconociendo que no es una cuestión unitaria y estable, sino que está justamente fragmentada y entonces constantemente va cambiando a qué sujetos abarca, dependiendo de quién lo diga y en qué contexto, ¿no? A veces la comunidad es por oposición a los de afuera, a veces la comunidad es por oposición a grupos internos, como al consejo, ¿no? Y entonces, si lo que hay es un conflicto con el consejo, la comunidad somos nosotros y el consejo es lo otro, ¿no? Aquí, pues también para Hall, las representaciones sobre las que se construyen las identidades nacionales se elaboran en la manera en que se cuentan las culturas nacionales. Las narrativas cuyos significados conectan la vida de los ciudadanos entre sí, las historias sobre los orígenes de la nación, la invención de las tradiciones, los mitos fundacionales y la pureza y originalidad de los integrantes de la nación. Las culturas nacionales operan entonces como una estructura de poder cultural que suprime violentamente las diferencias o las instrumentaliza explicándolas como partes fundacionales de la nación. Lo étnico se convierte pues en la base histórica, cultural, identitaria de lo nacional. Y las formas de identificarse frente a ciertos interlocutores parecen reproducir las imágenes sobre las que se han elaborado las identidades nacionales. Son ejercicios identitarios expresados en la repetición estilizada de actos que afirman y reactualizan las narrativas nacionales, que además son ampliamente valorados al sustentar los discursos que conforman la memoria y la historia. Muchas veces a costa de hacer de las personas indígenas objetos de museo que existen en un tiempo u otro. También retomo un poco la noción, esto un poco para dar contexto de alterofilia y alterofobia, de Rita Segato, que afirma que todo Estado colonial o nacional es otrificador, alterofílico y alterofóbico simultáneamente, como un doble proceso de instalación de los otros de la nación, que es alterofóbico por la manera en que rechaza y excluye la diferencia, pero también es alterofílico porque depende de los otros, a partir de los cuales establece criterios de diferencia como referencia para el nosotros, y segundo, porque se ha apropiado de los repertorios culturales de los grupos que conforman lo diferente para establecer sistemas de representación y narrativas nacionales. No en vano, pues la Constitución mexicana declara en su artículo 2 que es única e indivisible a la vez que tiene una composición pluricultural. Y al respecto, Mario Ruffer escribe, abro cita, creo que si la nación mexicana jurídicamente hablando es simultáneamente pluricultural y única, esta paradoja se instala ideológicamente en un dictum implícito. Podrá haber muchas culturas, pero hay una sola historia. Valdría la pena, cierro cita, valdría la pena considerar que esa historia única es parte de lo que produce el carácter aglomerador de la categoría indígena, cuyo contenido se disputa entre la autoría de un Estado-nación alterofílico y alterofóbico, y las experiencias y significados particulares de grupos que no solo son diferentes entre sí, sino que contienen una diversidad que desborda las categorías. Y esto lo retomo porque se me hace bien interesante que justo algo
que me han dicho mucho es este énfasis que hay en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas sobre estos temas, y como quizá en Morelos no hay tanto esta tradición de este tipo de luchas. Digo, también nada se compara a la cantidad de los 500, siempre se olvida el número, municipios en Oaxaca contra los 36 municipios que hay en Morelos, y eso incluyendo los 3 nuevos municipios indígenas, ¿no? Y entonces, en mi trabajo de campo jamás me he encontrado con que se identifiquen como un pueblo náhuatl, como una comunidad náhuatl, como nahuas, como siempre es indígena, ¿no? Bajo esta como categoría un poco más genérica. Son como una comunidad indígena, un pueblo indígena, un municipio indígena. Y sí, por un lado, participa de este proceso de aglomeración que podemos ver representado, no sé, en el Museo Nacional de Antropología, donde parece que la autoría del Estado, aquí expresada en la museografía y en la arquitectura de Pedro Ramírez Vázquez, va dirigiendo como toda esta producción indígena diferente, heterogénea, hacia un mismo lugar que es la Piedra del Sol. Y por eso uno puede ir a cualquier sitio turístico en cualquier parte de México, independientemente de si tiene relación con la Piedra del Sol, y le venden piedras del sol. Y ahí, pues el otro tema sería que quizá la manufactura china ha hecho más que el Estado-nación por realmente unificar la cultura mexicana, lo que sea que eso quiere decir cuando uno va a cualquiera de esos lugares, y de estos lugares turísticos en cualquier punto, al norte, al sur, al oeste, y se encuentra exactamente con los mismos objetos, como si todo fuera parte de lo mismo, en este caso de la autoridad del Estado-Nación, pensando en el proyecto postrevolucionario, o si lo situamos más ahorita, pues de la manufactura china, ¿no? Y ya, entrando de lleno a la cuestión de Hueyapan, todavía no puedo compartir pantalla. Hay un libro que se Discúlpanos, publicó en Guillermo, discúlpanos. 1975. Es que no me han No, respondido, no hay problema. pero va bien todo. Adelante. Va, que va. Bueno, pues hay un libro que se publicó en 1975 con el título Ser indio en Hueyapan, publicado por Judith Friedlander, que hizo trabajo de campo en Hueyapan a finales de los 60, principios de los 70, y que además tiene el subtítulo de Un estudio de identidad obligada en el México contemporáneo. Aquí pues el texto plantea dos cosas, ¿no? Que ser indio en Hueyapan es una identidad negativa, en tanto que se explica más por lo que la comunidad no es que por lo que sí es, como no tener educación, no tener recursos, no tener esto, no tener lo otro, todo lo que implica la marginación. Y pues Friedlander argumenta que lo que quieren los hueyapeños es dejar de ser indios. Por otro lado, dice que la identidad, ser indio en Hueyapan es una identidad obligada, y elabora cómo la identidad es el resultado de los discursos del México moderno sobre la identidad nacional, y cómo a través de programas como el de Misiones Culturales, que llegaron a Hueyapan en los años 40 y en los 60, y de la educación, el proyecto postrevolucionario del Estado-Nación mexicano buscaría desindianizar a las comunidades indígenas para incorporarlas a la sociedad nacional, al mismo tiempo que creaba y promovía símbolos y rituales que convertían a los indígenas en vínculos vivientes con el pasado y en representaciones de las narrativas de la identidad nacional. Friedlander pues también habla de grupos de extremistas culturales dedicados a atribuirle a los indígenas elementos culturales que los convierten en los encargados de satisfacer las imágenes míticas sobre lo prehispánico. Ahí podría meter a estos grupos interesados en la bioconstrucción después del terremoto, diciendo que había que regresar a las personas indígenas a la tierra, ¿no? A raíz de la publicación del texto de Friedlander en español por el Fondo de Cultura Económica, Stavenhagen publicó en 1978 un breve texto en Nexos que hacía una crítica a Friedlander centrándose en dos aspectos. El primero, pues, era usar la categoría indio en vez de la categoría indígena en su metodología, en sus entrevistas y demás. Pero, pues, si bien es cierto que la categoría indio tiene una connotación despectiva, es interesante ver precisamente cómo se va jugando en Hueyapan,
porque no es como dice Stavenhagen en su crítica a Friedlander, que la palabra indio nada más lo usan los mestizos, sino que por lo menos ahora en el trabajo de campo, la palabra indio pues surge de vez en cuando como para absorber los elementos negativos de la identidad, como si se tratara de un ritual de purificación de la palabra indígena, que entonces pasa a ser tomada con orgullo. Pero indio e indígena se van deslizando entre sí y lo indio toma el lugar de lo indígena y viceversa, y se difumina la frontera semántica y se crea un doble signo que despliega la simultaneidad de este carácter alterofóbico y alterofílico de los significados sobre la identidad indígena, ¿no? Y entonces cuando quieren insultarse dicen indio, y entonces como que los aspectos negativos que asocian con su identidad les dicen indios, y los aspectos positivos le dicen indígenas, pero a veces es una, a veces es la otra, y se va cambiando y se va jugando. Entonces creo que tampoco habría que desestimar un poco el trabajo de Friedlander por eso. La segunda crítica que le hace Stavenhagen se centra en que Friedlander dijera que los guayapeños quieren dejar de ser indios. En palabras de Stavenhagen, Friedlander debió considerar el hecho de que prácticamente todos los guayapeños todavía hablan náhuatl a pesar de 400 años de actividad civilizadora. Eso fue a finales de los 70s. Sin embargo, 4 décadas después, los hablantes de Guayapán son una minoría. Cuando Friedlander hablaba de ser indio como una identidad negativa, no se refería solamente a que los guayapeños quisieran dejar de ser nombrados así, sino que la identidad negativa podría pensarse como una manifestación de los elementos identitarios inferiorizados por la axiología colonial en un proceso que continuó y continúa aún después de la publicación de los textos de Friedlander y de Stavenhagen. En la tensión entre indio e indígena, ser indio como identidad negativa declaraba un proceso no terminado de desindianización que sigue configurando el significado de ser indígena, porque sí, habían resistido 400 años de actividad civilizadora para cuando Stavenhagen publica esta crítica, pero esta actividad civilizadora no terminó en los 70, sino que continúa, y ahí quizá mi problema con la crítica de Stavenhagen es que justo no estaba considerando lo que estaba pasando. Y ahí donde Friedlander dice que los hablantes de náhuatl, cuando ella hacía trabajo de campo, eran solo los niños porque los padres ya no querían enseñarlo a sus hijos, como ofreciéndoles un mejor futuro porque ya eran hablantes de español, pues yo lo que me encuentro es que justo son solo las personas mayores quienes hablan náhuatl, que supongo que se corresponde con los niños a los que se refería Friedlander, ¿no? Pero pues tampoco le doy del todo la razón a Friedlander, porque parece que se queda en una idea como bastante esencialista de lo que implica ser indígena, como una continuidad directa con lo prehispánico y una manifestación un poco privada de su carácter histórico, y entonces como no encuentra estos elementos que ella piensa que tiene que encontrar como a partir de los estudios arqueológicos y demás, asume que la comunidad va dejando de ser indígena, ¿no? Y ahí también pues Friedlander está negando un poco el proceso histórico. Y a lo que iba un poco con esto es que si bien no se identifican como nahuas y se identifican bajo esta categoría genérica de indígenas, esto no solo responde como al proceso de hegemonización, homologación y homogenización y demás, sino que también les permite pues un proceso en el que pueden ir reconfigurando sus propias instituciones de gobierno, en este caso de la autonomía, pero también sus elementos culturales, a partir de lo que ellos mismos vayan considerando que puede ser considerado por ellos mismos indígena, lo cual pues abre pues un nuevo abanico de posibilidades que les permite también retomar de diferentes experiencias, como lo hicieron durante el proceso de municipalización, cuando hicieron excursiones a Cherán para ir viendo cómo se organizaba esa pandilla, ¿no? Aquí, pues, Judith Friedlander narra que en 1970 Felipe Rivera Crespo visitó Hueyapan como parte de su campaña para candidato a la gobernatura de Morelos por el PRI. Para planear la ceremonia de bienvenida, los maestros de la comunidad propusieron llevar a cabo un espectáculo indígena, así, espectáculo, al que algunos se opusieron, considerando que lo que querían era pedirle al gobernador ayuda para deshacerse de la identidad india a través de acceder a más oportunidades económicas, políticas y sociales.
Finalmente se aprobó la propuesta de hacer una demostración étnica y se armó un programa que empezó con un grupo de niñas vestidas de chincuete y rebozo, recibiendo al candidato a gobernador con una guirnalda de flores y un saludo en náhuatl y en español, y continuó con un niño recitando un poema en náhuatl, para terminar con integrantes de la comunidad presentando sus peticiones a Rivera Crespo. La principal petición era que se apoyara a la comunidad en su deseo de separarse de Tetele del Volcán, porque la cabecera municipal solo favorecía sus propios intereses. Después de ganar la gubernatura, Rivera Crespo pues los ignoró como buen político, y Friedlander pues concluye que aunque la comunidad quería poder distanciarse de la identidad india, el espectáculo, que aparte no había llegado a ningún lugar porque pues las promesas de campaña son para ignorarse, solo había reforzado que se trataba de un pueblo indio, ¿no? Y este tipo de ceremonias pues se repiten constantemente a lo largo de la historia de Hueyapan. Un poco, me voy un poco para atrás, porque creo que están en las diapositivas. Tetele del Volcán se independizó de Ocuituco en 1937, me parece, y Tetele del Volcán pues llevaba consigo a Hueyapan. Hueyapan pudo haber sido la cabecera municipal porque era el único lugar de los que iban a constituir Tetele el Volcán que sí tenía un edificio de gobierno que podía ser usado como palacio municipal, pero pues como estaba bastante incomunicado de los demás lugares, Tetele el Volcán se quedó con la cabecera municipal. Entonces, desde 1937, pues Hueyapan está con Tetele el Volcán, y por lo menos de lo que yo sé, por lo menos desde los 70s, pues estaban peleando por separarse de Tetele del Volcán porque pues sacaron los colmillos, ¿no? Retomando el concepto de colonialismo interno del buen Pablo González Casanova, que nos está viendo desde arriba, el dominio y la explotación sobre los grupos indígenas se mantuvieron aún después de la independencia, pero esta vez ejercido sobre los nativos por otros nativos. Aunque la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano en 1821 terminó con el control externo de las estructuras de dominación y explotación, no acabó con ellas, sino que se volvieron fundantes del proyecto de nación mexicano y de su axiología colonial. Retomando las características que González Casanova le atribuyen a las colonias, es posible trazar un paralelo esquemático con el caso de Hueyapan, y ahí pues también estaba en una diapositiva, bueno, las leo. Es un territorio sin gobierno propio que se encuentra en una situación de desigualdad respecto a la metrópoli, donde los habitantes sí se gobiernan a sí mismos, que la administración y la responsabilidad de la administración conciernen al Estado que la domina, que sus habitantes no participan en la elección de los más altos cuerpos administrativos, que los derechos de sus habitantes, su situación económica y sus privilegios sociales son regulados por otro Estado, que esta situación no corresponde a lazos naturales sino artificiales, producto de una conquista, que sus habitantes pertenecen a una raza y una cultura distintas de las dominantes y hablan una lengua también distinta. Empezando por esta última característica y dejándolo un poco al aire, pues sí, cada vez son menos los hablantes de náhuatl en Hueyapan, pero su existencia, pues más que su uso cotidiano y generalizado, se mantiene como un símbolo identitario. La diferencia racial, pues es un poco más delicada. Si pensamos la raza no como una realidad biológica, sino siguiendo a Rita Segato como un signo que produce significado y que es leído a partir de un código de interpretación compartido, en el contexto del mestizaje, la diferencia fenotípica es sustituida por otros signos a partir de los cuales se lee esa diferencia entre poblaciones indígenas y no indígenas. Esto último es importante considerando cómo a razón del mestizaje el concepto de indio transitó de ser una categoría racial a ser una categoría cultural. Pero pues si las razas humanas no existen en tanto sustrato biológico, la raza opera como un signo en tanto que es capaz de construir significado y en este caso de producir otra edad. Con el tránsito desde lo racial hacia lo cultural, también parecería que la cultura puede sustituir a la raza en tanto productora de otredades jerarquizadas. Si bien el uso del concepto cultura desde la antropología admite todas las consideraciones y ambigüedades posibles sobre su carácter dinámico, heterogéneo, proceso, rizomático y demás, en el marco del proyecto de mestizaje del Estado-Nación mexicano, que entre otras cosas ha funcionado como una ficción que encubre el racismo, es lo cultural, en particular desde una concepción estática de la cultura, lo que parece construir a los otros de la nación. O sea, si el otro no es reconocido fenotípicamente como otro, son los marcajes culturales los que lo otrifican, y esto pues me parece importante porque justo en el contexto de todos estos derechos diferenciados hacia población indígena, pues lo que hay es un condicionamiento a la capacidad de esta población de informar
de tal manera que pueda ser leída como indígena. Y ahí está un poco el riesgo del que hablaba Lila Agot sobre escribir contra la cultura, cuando la cultura parece, no desde su uso disciplinar, sino como desde un uso operativo, estar esencializando y produciendo estas jerarquías que van sustituyendo a lo racial. Obvio, pues la cultura atravesada muchísimo por términos de clase, ¿no? Pero bueno, regresando al colonialismo interno, en Hueyapan, previo a la municipalización, el gobierno le correspondía a Tetela el Volcán, o sea, otra vez, es que no tengo la diapositiva, trazando los paralelos con el colonialismo interno, y la cabecera municipal le correspondía a Tetela el Volcán, la cabecera municipal, respecto a la cual se encontraba en una situación de desigualdad, producto de que Tetela administraba los recursos de manera racista. Los servicios y muchos de los derechos de la comunidad solo eran accesibles a través de la cabecera municipal. El registro civil, por ejemplo, la mismísima existencia jurídica de los hueyapeños dependía de las oficinas en Tetela. Y aquí va un punto importante. Tetela el Volcán impuso sobre Hueyapan un pacto que obligaba a que el presidente municipal siempre fuera originario de Tetela el Volcán. Además de la administración racista de recursos y de la disputa por el territorio, Tetela pues había impuesto sobre Hueyapan este pacto que establecía que pues solo podía ser el presidente de Tetela el Volcán, y entonces la representación política de la comunidad frente al Estado quedaba limitada a la figura de ayudante municipal. Fue hasta 2006 que se eligió al primer presidente municipal de Tetela el Volcán, originario de Hueyapan, rompiendo con el pacto, y en 2012 otra vez se eligió a un originario de Hueyapan, a Javier Montes, como el segundo presidente municipal de Tetela, originario de Hueyapan. Y en 2015 fue electo como diputado del Congreso del Estado de Morelos, dándole empuje político a las demandas de la comunidad. Fue él, Javier Montes, quien presentó en abril de 2016 la iniciativa para la creación de municipios indígenas en Morelos, apoyado por Graco Ramírez, quien en 2012, como candidato a la gobernatura del estado de Morelos, acordó con 4 comunidades náhuatl pertenecientes a diferentes municipios del estado impulsar sus proyectos de municipalización. Ya como gobernador, pues Ramírez se la pasó instrumentalizando el proyecto y las identidades de las comunidades para construir una imagen de legitimidad política, a pesar de que el proceso constantemente ignoró las demandas de las comunidades. Y rumbo al final de su periodo, de Graco Ramírez aceleró el proceso para poder presentarlo como uno de los logros de su gestión, dejando muchas reformas pendientes y dando paso a la creación de municipios indígenas sin bases jurídicas sólidas para su existencia. Javier Montes, por su parte, se la pasó criticando constantemente el uso de las comunidades indígenas con fines políticos y que nada más se les atendiera cuando querían ir los políticos a tomarse una foto, y particularmente estas fotos aprovechando estos usos estratégicos de la identidad con collares de flores y el saumerio y demás, para decir, nosotros sí estamos respetando los derechos indígenas y además estamos preservando el patrimonio de los morelenses. Esta iniciativa derivó en que el 24 de mayo de 2017 se publicara en Tierra y Libertad, el periódico oficial del gobierno del estado de Morelos, el decreto por el que se reformaba y adicionaban diversas disposiciones a la ley orgánica para el Congreso del estado de Morelos en materia de creación de municipios indígenas. Y pues este decreto retomaba el artículo 2 en su justificación como la base del proceso jurídico, afirmando que la creación de municipios indígenas no se trataba solo de la creación de nuevas entidades político-administrativas, sino de una nueva relación del Estado con su sociedad y particularmente con los pueblos y comunidades indígenas. Así, la creación de estos municipios suponía la expresión del derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y consecuentemente autonomía. A través de este decreto se adicionó a la ley orgánica el título sobre la creación de municipios indígenas, que establece que el Congreso del Estado tiene la facultad de crear municipios conformados por pueblos o comunidades indígenas, considerando que estos tienen que demostrar tienen que demostrarle al Congreso que tienen la potencialidad económica y financiera para mantener un gobierno propio y los servicios públicos. En el caso particular de Hueyapan, pues siempre los habían ignorado respecto a su proyecto de municipalizarse, porque la Constitución Política del Estado de Morelos establece un mínimo de 30,000 habitantes para los municipios para los territorios que conforman constituirse como municipios. Y en 2015, que es el referente censal inmediatamente previo al proceso de municipalización, pues la población de Hueyapan solo era de 7,307 habitantes.
pero para la creación de municipios indígenas se elimina el mínimo de población y se establecen criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico que tienen que tender a acreditar que el pueblo o comunidad conforma una unidad política, social y cultural, que cuenta con capacidad económica y presupuestal, que está asentado en un territorio determinado, que desciende de poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Aquí, pues nada más como dejándolo al aire, me voy un poco rápido en esta parte. Me interesa como Stuart Hall, que elabora desde un enfoque constructivista la forma en la que construimos, interpretamos y transformamos los significados sobre los objetos y los sujetos a través de la representación. No obstante, el uso del lenguaje parece constantemente operar desde un enfoque reflectivo, donde se hace aparecer como si hubiera una relación de equivalencia absoluta entre la representación y los objetos y sujetos, fijando significados que toman el lugar de esencias y despojando los significados de su carácter contingente e histórico. Aquí los sistemas de representación serían uno de los recursos privilegiados para el ejercicio del poder, porque la representación sería, como dice Judith Butler, la función normativa del lenguaje por la forma en que construye criterios de verdad sobre los sujetos mientras pretende ser un doble idéntico de aquello que representa. ¿Qué significan, por ejemplo, y es la pregunta obligada, los criterios etnolingüísticos y de asentamiento territorial para los grupos indígenas, que además han sido los objetos primordiales de los procesos históricos de etnocidio y de despojo territorial? ¿O qué significa conformar una unidad política, social y cultural, como otra vez problematizando este criterio de lo unitario? Esto nada más lo aviento un poco al aire porque justo a pesar de que supuestamente la creación de municipios indígenas implica una nueva relación del Estado con su sociedad, pues deja fuera a un montón de otros grupos y comunidades que no cumplen con estas representaciones jurídicas, y también levanta esta pregunta de que los 3 municipios indígenas que se constituyeron en 2019 fue por decreto, ¿no? Y entonces, ¿cómo se eligió a esos municipios indígenas? Y entonces, ¿qué pasa con todas las otras comunidades? Además de que qué implica, por ejemplo, que la única salida hacia la autonomía sea el proyecto de municipalización, cuando el proyecto de municipalización pues excluye muchas otras colectividades indígenas. Pero bueno, mientras avanzaba este proceso jurídico de creación de municipios indígenas en la comunidad de Hueyapan, se conformó el Comité Pro Municipalización, encargado de las gestiones necesarias para solicitar la municipalización ante el Congreso del Estado, y de los requisitos para esta solicitud destaco 3 ámbitos, ¿no? El primero son los que se refieren a la identidad étnica, donde se juega una tensión identitaria que podría resumirse en la siguiente fórmula. La forma de resistir a la marginación histórica por su condición indígena es reconocerse como municipio indígena. La identidad indígena es, por un lado, el motivo de la situación colonial en la que vive la comunidad, y por otro lado, la posibilidad de construir arreglos autonómicos que le permitan superar esa situación colonial. La ambivalencia de la identidad indígena crea un campo de lucha por sus significados de politización y usos estratégicos de la identidad. Y aquí, por ejemplo, siempre me acuerdo de un camarada que me decía que estaba chido poder ser municipio porque por fin iban a tener los recursos que le correspondían, pero que crear la figura de municipio indígena era una mala jugada porque entonces ahora siempre iban a tener que ser indígenas, ¿no? Segundo, de los criterios para el proceso de municipalización, están aquellos que apuntan a acreditar el derecho a la comunidad sobre su territorio, y aquí pues la defensa del territorio y del agua pasan de librarse en el monte a librarse en el ámbito jurídico, abriendo un campo de disputa entre Hueyapan, Tetela el Volcán y Tochimilco, que es el municipio de Puebla con el que colinda la comunidad. Y aquí igual me acuerdo mucho de un compa que pues me decía que antes es que no recuerdo qué palabra es, pero o sea que antes tenían que defender el territorio a machetazos en el monte, y pues que ahora había que hablarle a los abogados, ¿no? Tercero, pues está que de los requisitos para la municipalización está el proceso de consultar a la comunidad sobre si estaban de acuerdo con la municipalización, y pues sí, o sea, se votó a favor en una asamblea, pero pues no fue sin reservas, y creo que resumo un poco esas reservas en estas 2 fórmulas, que es que si todos los políticos son corruptos, entonces tener políticos en Hueyapan implica tener a sus propios corruptos, que y que si siempre se habían estado peleando por los recursos, tener recursos propios implicaba pelearse entre ellos, y aunque pues eran reservas un poco, bueno, la verdad es que al final un poco se han cumplido, pero también han sido un poco una profecía
autocumplida, porque justo esas reservas han marcado un escenario de desconfianza hacia quienes vayan asumiendo estos cargos como clase política en Hueyapan. Bueno, pues el 27 de junio de 2017, este Comité Pro Municipalización presentó ante el Congreso del Estado de Morelos la solicitud para la creación del municipio y finalmente el 19 de diciembre de 2017 se publicó en el periódico oficial el decreto por el que se creaba el municipio a partir del 1 de enero de 2019. Ahora, igual me voy a ir un poco rápido y está medio complicado, pero bueno, Hueyapan está conformado por 5 barrios, que son San Jacinto, San Felipe, San Bartolo, San Andrés y San Miguel. Cada uno está separado del otro por las barrancas de la orografía de Hueyapan, que pues va mucho para arriba y para abajo. Y desde el decreto de municipalización, pues la organización política ha estado cambiando muchísimo y cada vez que hay una elección y una destitución y demás, ya cambió un poquillo la estructura. Y bueno, se ha ido adaptando a sus contextos y a las experiencias que han tenido a partir del proceso autonómico, pero los principales cambios diría que son la eventual desaparición de la figura del ayudante municipal, la creación de un consejo municipal y posteriormente la creación de un consejo mayor. Aquí pues a grandes rasgos y todavía no puedo compartir, bueno, no importa, ahí lo van a notar en alguna parte. Está fácil. Es la Asamblea General, como siempre, es la máxima autoridad de la comunidad, y el reglamento electoral la describe como una reunión de representantes, autoridades, organizaciones y pueblos en general pueblo en general que tiene por objetivo informar, consensuar y resolver las problemáticas que no pueden ser solventadas por el gobierno municipal. Luego están las asambleas de barrio, que es un poco lo mismo, pero a nivel de barrio, solo que pues también se ha gestado como un debate entre cuál es el nivel de autonomía por barrio. Porque, por ejemplo, hace poco, en febrero, entre octubre y febrero, hubo otra disputa que demostró que a pesar de que las asambleas de barrio son los lugares donde se eligen a los representantes políticos, la asamblea de barrio no está facultada a destituirlos. Está el consejo municipal, que está conformado por 2 integrantes de cada uno de los 5 barrios, o sea, son 10 integrantes, y fue creado siguiendo el decreto de municipalización que establece que tiene el objetivo de ejercer el gobierno en términos de la ley orgánica municipal, tomándose en cuenta los usos y costumbres con atención y respeto a sus condiciones políticas y sociales. Ahí pues también está chistoso que la función del consejo municipal es ejercer el gobierno en términos de la ley orgánica. Y pues a partir de su creación ha sido un escenario de disputas que han desplegado tensiones y negociaciones entre el autogobierno y el derecho estatal, justo por esto. Está el Consejo Mayor, que son 5 personas, una por cada barrio. Tienen que ser habitantes mayores de 50 años, conocedores y sabios de los usos y costumbres. Y pues lo voy a tratar más adelante, que creo que ya no tengo tanto tiempo. La existencia de este órgano pues ha sido súper disputada, en particular a partir de la aprobación del reglamento interno de la Contraloría del municipio indígena de Hueyapan, porque el reglamento le atribuye facultades como Contraloría Social y establece que el Consejo Mayor es el único medio facultado para convocar una asamblea general. Esto va a ser importante más adelante, lo voy a retomar. Están los comandantes de Guardia Civil, compuestos por 2 integrantes de cada barrio, y los jefes de manzana, compuestos por un representante por cada manzana, y pues son autoridades auxiliares que son un enlace entre el gobierno municipal y la comunidad. Entonces, ya, son Asamblea General, Asamblea de Barrio, Consejo Municipal, Consejo Mayor y las auxiliares, que son comandantes de Guardia Civil y jefes de manzana. Ahora sí, entrando ya a posterior al decreto de municipalización, en febrero de 2018 se llevaron a cabo asambleas de barrio en las que se eligieron a los 10 integrantes del primer consejo municipal, y después, el 25 de mayo, se publicó el decreto por el que se designaba al Consejo Municipal del municipio de Hueyapan, Morelos, en el que, pues a pesar de que se planteaba la necesidad de tomar en cuenta los usos y costumbres de la comunidad, se establecía que al momento de tomar protesta, el Consejo Municipal tenía que elegir de entre sus integrantes al presidente, al síndico y regidores. O sea, era un consejo, pero tenía que funcionar y tenía que estar estructurado como un ayuntamiento municipal, independientemente de si la comunidad había planteado el consejo como un órgano con relaciones horizontales. Aquí, pues, uno de los frenos de carácter cultural que se les imponen a los esfuerzos autonómicos, la incapacidad, además de la obvia falta de voluntad de reconocer los proyectos de los pueblos indígenas en los términos de estos pueblos, más allá de los esquemas establecidos por el Estado.
y pues en este caso este decreto que designaba a los integrantes del Consejo Municipal subordinaba a la organización del municipio indígena a la lógica de la estructura colonial del ayuntamiento. Y pues esto fue impugnado por el todavía existente ayudante municipal, diciendo que pues no, o sea, que la comunidad no quería eso, y todavía el gobernador, el buen Graco Ramírez y su secretario de gobierno dijeron, no, o sea, eso no procede porque no está en el catálogo de procedencias, hipótesis de procedencia del Código Electoral. Y entonces, pues no, o sea, ustedes no nos pueden impugnar nada porque eso no existe en el Código Electoral, que bueno, es medio burdo porque la obviedad es que no hay un marco de referencia, ni siquiera, todavía no hay un marco de referencia considerando pues el carácter novedoso de la existencia de municipios indígenas en el estado, y entonces medio burdo el gobernador diciendo no está en el catálogo de hipótesis de procedencia, cuando él mismo pues no reformó los marcos jurídicos para sacar en corto los municipios indígenas y poder decir, miren, me estoy respetando los derechos de todos. Y segundo, pues la creación de municipios indígenas, que eso no fue acompañada de las reformas pertinentes, y de hecho en la ley orgánica municipal del estado de Morelos sigue pendiente de la inclusión de la figura del municipio indígena. Y en general pues una reforma pues bastante amplia que apunta al reconocimiento pleno de estas nuevas entidades, porque hasta ahora me parece que la única mención de los municipios indígenas es en una reforma de febrero del 2023 al artículo 24, en el que dice: los 33 ayuntamientos y 3 consejos municipales indígenas deberán de crear la unidad de derechos humanos, búsqueda de personas y atención a víctimas. O sea, eso, que pues tampoco está vinculado con sus derechos, sino pues más bien una obligación que tienen como órganos de gobierno. Repito, los 33 ayuntamientos y los 3 consejos municipales. Creo que es la única mención que hay en la ley municipal de Morelos. Y bueno, a pesar de que el gobernador argumentó que la improcedencia de esta impugnación, el Tribunal Electoral dijo que el catálogo de hipótesis de procedencia tiene un carácter enunciativo y no limitativo, por lo que finalmente pues el tribunal sí tomó la impugnación y dictaminó que el municipio indígena tiene derecho de mantener y desarrollar sus propias características e identidades, incluyendo el reconocimiento de sus sistemas normativos, sus instituciones y sus autoridades. El tribunal ordenó al Congreso garantizar que la voluntad del municipio indígena de Hueyapan se refleje en la designación del consejo correspondiente, privilegiar los derechos colectivos de autodeterminación, autogobierno y autonomía, garantizar que la integración del consejo del municipio indígena se ajuste a las normas internas de la comunidad, verificar la existencia histórica de un sistema normativo interno para determinar la procedencia de la elección por usos y costumbres, y actuar bajo los principios de maximización de la autonomía y de a mayor conservación de la identidad cultural, mayor autonomía. Aquí pues no sé, nada, me saltan como varias preguntas al aire, considerando que pues el sistema normativo de Hueyapan es un sistema normativo nuevo, o sea, se acaban de constituir como municipio, pero se juega la construcción de lo indígena como necesariamente ligado al pasado, ¿no? El énfasis, o sea, es cierto que el énfasis está en el devenir histórico de las comunidades y pueblos indígenas, pero pues este devenir histórico configura una posición específica en que las relaciones estructuradas por la colonialidad del poder han implicado una sucesión de cortes y rupturas que imponen límites nada sutiles a qué tanto lo indígena puede depender de una continuidad con una ancestralidad mítica, y segundo, pues produce la ficción de lo indígena como existencia anacrónica y heterotópica, resumido pues en la sentencia de que los indígenas dejan de ser indígenas cuando son modernos, que pues aparece mucho en el juego discursivo en Hueyapan, donde a pesar de que pueden inventarse, no sé, el Consejo Mayor, ¿no? Y lo instituyeron hace una semana, luego entra como en el dominio del discurso, para aparecer como una cuestión ancestral, como una cuestión tradicional, como una cuestión que ha estado ahí siempre, ¿no? Y ya, pues a pesar del dictamen a favor de la impugnación, que al final el Tribunal Electoral determinó que no tenían que homologarse a la estructura del ayuntamiento, pues de todas maneras este primer decreto que designaba a los concejales causó un montón de problemas porque
el consejo al principio dijo, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Y uno de ellos dijo, bueno, yo voy a ser presidente municipal, y luego la comunidad dijo, no, es que nosotros no queríamos un presidente municipal, y entonces empezó toda una serie de disputas que terminó en la destitución de este concejal que se había asumido como presidente municipal y en la renuncia de otros 4 concejales, así que 10 integrantes del consejo municipal quedaban 5. Por lo que pues tuvieron que llamar a elecciones para sustituirlos cuando ni siquiera habían entrado todavía en cargo, o sea, todavía no empezaba en funciones el Consejo Municipal y no sé, el derecho estatal, por decirlo de alguna forma, ya estaba metiendo ruido diciendo, ustedes tienen que ser así y provocando sin querer, pero pues provocando, yo qué sé, un montón de disputas internas, otra vez mediadas por esa desconfianza generalizada que había como hacia la clase política, ¿no? Finalmente... Guillermo, perdón, sí, si gustas ir ya haciendo un cierre, unos 5 minutos más para que ya estamos avanzaditos del tiempo. Va que va. Bueno, entonces me voy a ir rapidísimo, me extendí mucho al principio, no quería nada más decir lo que ya estaba en el texto, pero bueno, Hueyapan se constituyó como municipio, habían elegido al segundo consejo, aparte, no, el segundo consejo, pero pues ya constituyéndose como municipio, Tetela el Volcán y Tochimilco en Puebla presentaron controversias constitucionales que hicieron que pues, se suspendiera el acceso de Hueyapan a la clave geoestadística y con eso a los recursos federales, particularmente el Fondo 3 y el Fondo 4, y entonces no había proyectos de modernización que al final eran el objetivo principal del proceso de municipalización, lo cual empezó a generar un montón de descontento con el consejo y además pues como se estaba negociando el territorio por estas controversias constitucionales, pues también había una desconfianza generalizada, como de, ¿y qué tal si este consejo va a vender nuestra tierra y va a ceder nuestra agua y demás? Que llevó pues a una segunda, a un segundo proceso de destituciones en una asamblea el 23 de julio, donde además pues se aprobó este reglamento de la Contraloría, que es el reglamento del Consejo Mayor, y bueno, se terminó de instituir el Consejo Mayor, pero empezó este proceso de renuncias, destituciones por el conflicto político, que llevaron a que de 10 integrantes del Consejo Municipal quedaran solo 2 y de 5 integrantes del nuevo Consejo Mayor pues quedarán solo 3, pero al Consejo Municipal se le agregaron otras 2 personas que realmente nunca fueron electas y está medio rara cómo terminaron metiéndose y consiguiendo el reconocimiento de su cargo como concejales, o sea, el reconocimiento pues por parte del Congreso, y entonces de 15 personas que deberían conformar el consejo, terminaron conformándolo 7 personas, y pues tenían que organizarse unas nuevas elecciones, pero entonces el Comité de Agua Potable, el Comisariado de Bienes Ejidales y el Comisariado de Bienes Comunales en enero de 2021 convocaron a una asamblea, primero para destituir a todos los concejales que quedaban, que al final pues eran remanentes del consejo, o sea, eran un consejo incompleto, y segundo, para elegir a nuevos concejales, pero después el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el 20 de febrero, un mes y medio después, anuló los resultados de estas asambleas diciendo que pues las asambleas no eran válidas porque a partir de un peritaje que se hizo durante pandemia y que aparte fue como todo un escenario en el que el segundo proceso de destituciones solicitan un peritaje actualizado porque como las cosas están cambiando muy rápido, pues nadie sabe cómo funciona el sistema normativo. Solicitan un peritaje actualizado a Lina, el Lina dice no podemos porque hay pandemia, se lo solicitan a la Universidad Autónoma de Morelos, les dicen no podemos, hay pandemia, se lo solicitan otra vez a Lina y dice bueno, pero en línea, ¿no? Por teléfono. Y ya hacen este nuevo peritaje que pues tiene sus deficiencias, pero el mismo peritaje advierte que el gobierno parece estar usando la ley orgánica para cancelar los derechos políticos de estas nuevas comunidades, y de todas maneras, pues el Tribunal Electoral lo que retomó el peritaje es que efectivamente quienes convocan a las asambleas son el Consejo Mayor, que pues tampoco es como una cuestión que haya estado siempre, el Consejo Mayor era una cuestión totalmente nueva, pero a partir de esto y de la aprobación que está en el reglamento que aprobaron en la misma asamblea en la que hubo las últimas destituciones, anulan los resultados de las asambleas, y ahí es medio confuso porque pues si bien es cierto que el Comité de Agua Potable, el Comisariado de Bienes Ejidales y el Comisariado de Bienes Comunales pues no tenían esta atribución,
y que quizá las asambleas no se dieron como en el mejor de los escenarios, pues también es cierto que el mismo Consejo Mayor se estaba negando, se empezó a negar pues a convocar asamblea, a pesar de que el mismo dictamen, en la misma sentencia del Tribunal Electoral los había, pues les había dejado como el encargo de organizar las elecciones. Pero entonces se crea un escenario medio difuso donde solo se puede destituir en asambleas generales, pero las asambleas generales solo pueden ser convocadas por el Consejo Mayor, pero pues el Consejo Mayor no iba a convocar a una asamblea para que los destituyeran a ellos mismos, ¿no? Y de alguna forma pues se terminan blindando, empieza una serie de manifestaciones, el Consejo termina por medidas cautelares escondiéndose un poco en Cuernavaca, terminan en, me voy a ir muy rápido, terminan convocando a una mesa de diálogo en Cuernavaca entre el consejo electo cuya elección fue anulada y el consejo destituido cuya destitución fue anulada, pero pues lo que pasa en Cuernavaca es que pues se les dejan caer los granaderos, empiezan los golpes, obvio, pues nuestros amigos granaderos siempre tratando con respeto a todo mundo, y entonces pues los manifestantes, la banda de Hueyapan, dicen, no, pues mejor nos vamos, y se repliegan, van de regreso hacia Hueyapan, en la caseta de Tepoztlán se encuentran con un retén, y en este retén pues ya estaban persiguiendo políticamente a estos opositores, ¿no? Estaban gritando sus nombres y buscándolos entre los demás manifestantes y demás, pero terminaron deteniendo a 16 personas a las que pues golpearon bastante. Hay quien dice que, bueno, pues sí, o sea, los torturaron y los vincularon a 15 de ellos al delito de secuestro y a uno de ellos al delito de, cuando se resisten, se fue la palabra. Pero bueno, los tuvieron detenidos ahí. Y entonces lo que pasa en la comunidad es que empieza a haber un montón de jornadas por la liberación de estas 16 personas, que se resuelve con el Pacto por la Paz. Me parece que es en marzo, ajá, en marzo, 20 días después de la detención, donde la comunidad tiene que comprometerse a no destituir a los concejales a los que querían destituir y a no hacer nuevas elecciones a cambio de que pues no haya oposición a la liberación condicional de los 16 detenidos, ¿no? Y ahí pues me parece medio duro porque pues siento que fue un tema de extorsión, ¿no? Casi secuestraron a 16 personas de Hueyapan y les dijeron, los liberamos, pero si se tranquilizan, ¿no? O en otra onda, pues siento hasta un poco como la onda regañona, como papá Estado, que entonces castiga a la comunidad porque no está haciendo las cosas de forma correcta e institucional y les cancela sus derechos políticos. O sea, fue en marzo y de marzo a diciembre toda la comunidad parada, ¿no? O sea, no hay posibilidad de destituir, no hay posibilidad de reelegir, lo que quedan son 7 concejales de 15 que debería haber, que además pues pierden toda legitimidad con la comunidad y que además pues tampoco convocan asambleas ni nada por miedo, pues por miedo a las represalias, y que además pues no tienen presupuesto para hacer ningún proyecto, ¿no? Entonces, la comunidad se queda sin nada. No tienen derecho al autogobierno, no tienen certeza jurídica sobre su territorio por las controversias constitucionales, no tienen los recursos necesarios para llevar como a cabo sus proyectos de gobierno, quedan así, totalmente en pausa, lo cual me lleva, y ya nada, lo voy a dejar como cierre porque pues a mí, se me hace como el proceso de transición otra vez, a un nuevo proceso de elecciones mucho más institucionalizadas, no tanto más bien institucionalizadas, mucho más acompañadas, mucho más, o sea, el procedimiento mucho más, no sé, un poco estricto. Esto también un poco a razón de toda la oposición que había, entonces como que todo tenía que ir mucho en forma para que pudiera tener la legitimidad que ya no tenía el consejo anterior, que aparte pues su elección es elección, destitución y todo eso es medio difusa. Y entonces se elige a este nuevo consejo. Aquí uso consejo como consejo mayor y consejo municipal para no estar mencionando a los dos.
Y el día de su toma de protesta, lo que empiezan a decir, bueno, unos días antes que le estaban organizando, empiezan a decir, hay que vestirnos más de indígenas, hay que hacer la ceremonia más indígena. Y entonces las mujeres hablaban entre ellas y decían, y ya tienes tu traje indígena y vas a llevar tus zapatos indígenas. Y entonces, y así, como que todo empezaba a ser, hay que meter lo indígena, ¿no? Y hay que meter lo indígena. Y lo que mencionaba al principio es que si, al principio, o sea, todo esto de la identidad, de la alterofilia, alterofobia, Stuart Hall y Judith Friedlander y demás, es que parecía que lo que había era como una identidad que venía desde arriba, ¿no? Como una imposición justo en este sentido de que si la comunidad no es capaz de hacerse leer como comunidad indígena, pues entonces no tiene acceso a estos derechos que además son su única forma, pues, de resistir a esta situación de colonialismo interno. Y eso, o sea, pues está un poco sujeta desde arriba y entonces están estas interlocuciones y esta producción de representaciones identitarias y performatividades que responden incluso a, pues, a que es la única forma en la que pueden ser vistos, ¿no? Y entonces con Felipe Rivera Crespo, con Graco Ramírez, ahora con Cuauhtémoc Blanco y demás, porque pues si no, no les hacen caso, porque está todavía la distinción entre los buenos y los malos nativos, y entonces obvio cuando están protestando por sus derechos políticos se les dejan caer los granaderos, pero cuando están bailando con trajes coloridos, llegan los políticos y se toman fotos al lado de ellos. Bueno, está todo este contexto como la identidad un poco más como desde arriba, como lo que Friedlander llamaría la identidad obligada, pero justo en el contexto de todo este problema que hubo en el primer periodo de gobierno, lo que surge en la toma de protesta y en todo esto de hay que hacerlo más indígena, es que se empiezan a instrumentalizar como todos estos símbolos, ya no como una forma de pedirle al gobierno que los dejen municipalizarse, porque al final ya los dejaron municipalizarse, sino de construir una legitimidad política del proyecto mismo de gobierno al interior de la comunidad, de frente a la pérdida de la legitimidad que tuvo el último consejo. Y eso mismo va pasando un poco con los marcos normativos, porque todo esto, desde el reconocimiento, desde lo de que no tenían que homologarse a la estructura del ayuntamiento, las controversias constitucionales, que por cierto ya están solucionadas, pero no voy a extender eso, y el Pacto por la Paz y demás, van configurando como este nuevo marco normativo que además va interviniendo la forma en la que están estructuradas las instituciones políticas de gobierno indígena. Y lo mismo con la identidad, en vez de que sea como la cuestión que viene un poco desde arriba, porque es el único recurso que tienen para resistir al colonialismo interno, se convierte también pues en un uso estratégico, ya no hacia el Estado, sino para con ellos mismos, y en una forma pues de producir legitimidad interna en el contexto de la falta de legitimidad del proyecto de municipalización. Y ya, ahí lo voy a dejar. Muchas gracias, Guillermo. Excelente exposición. Se agradece mucho que no repitas nada más la ponencia. Creo que eso ayuda mucho a que tengamos todavía un panorama más amplio de lo que está sucediendo en Hueyapan. Y pues invitamos ahora a todos los participantes para que nos hagan el favor de, pues sí, de presentar preguntas, comentarios. Creo que hay mucha tela donde cortar sobre este proceso autonómico de si es una autonomía dirigida o inducida o si en realidad es, bueno, sería una heteronomía más bien. Bueno, hay muchas aristas. Está Oscar aquí ya pidiendo la palabra. Yo pediría que fueran unas 3 participaciones y luego que Guillermo contestara. Y también sobre esta línea de cómo se construye y deconstruye identidad. Muy interesante, ¿no? La perspectiva que planteas desde el debate que surgió con Friedlander hasta los últimos momentos, ¿no? De quién, si la identidad es algo también que justifica la política o que plantea, ¿no? Desde la comunidad, si hay un proceso auténtico de disputa con el Estado, etcétera. Entonces, bueno, está Oscar, alguien más para que se animen, pero bueno, pues mientras Oscar, bueno, también Cristina, y
Adelante, les cedo la palabra y ya después Guillermo. Gracias, Yuri. Primero agradecerles por este evento. Me parece que es importante que se pueda primero conocer el proceso de construcción autonómico que se está dando en Hueyapan, que es muy interesante, me parece, ¿no? Es lo primero que habría que decir, reconocerles. Segundo, comentar que por cuestiones laborales tuve la oportunidad de acompañar el proceso. Primero, decir que efectivamente es una disputa que tiene que ver con el poder con tetela del volcán. Lo segundo que habría que decir es que al interior de Hueyapan hay una discusión entre cómo posibilitar, bueno, desde antes desde los esfuerzos e intentos de la municipalización, cómo poder construir este nuevo ayuntamiento, si es bajo el tema de la autonomía y libre determinación o si es un ayuntamiento. Hay que recordar que algunos compañeros que impulsaron el proceso están vinculados con organizaciones de Tepoztlán, que hicieron todo un recorrido para conocer otras experiencias. El Consejo Mayor es un consejo que está tomado del esquema de Cherán, ¿no? Y hay que revisar que tiene dos elementos, ya lo decías, el tema de que son los únicos que pueden convocar y el tema de la Contraloría Interna. Entonces, sería lo que habría que decir, ahí hay una disputa. En segundo lugar, el tema que tiene, esa disputa, por supuesto que se va a ver vista en este primer consejo municipal, y lo digo en general, ¿no? Eso, ahí está una de las disputas. Hay que recordar que al que le ponen primero es porque se nombra presidente municipal, y el cuestionamiento y la asamblea es convocar para decirle, a ver, espérate, aquí no va a haber presidente municipal, y lo depone, ¿no? Entonces, ahí está una discusión, y hay que recordar que ahí, bueno, lo otro que tendremos que decir los diferentes actores de la zona. Javier Montes es un actor importante que sigue jugando. Actores que están vinculados no solamente con la discusión, sino con el ejercicio de poder. Y otras instituciones que creo que han sido importantes en poder acompañar o poder estar siguiendo este proceso, como el Tribunal Electoral. Es interesante cómo las diferentes sentencias que fue dando el tribunal, primero por las impugnaciones que se hicieron, fue dando lugar a esto último que quedó y contuvo, diría yo, algunas de las problemáticas. Nosotros llegamos ahí precisamente a petición de algunos de los concejales, en ese momento, de uno de los 3 concejales, que lo que señalaban era la situación de violencia que vivía la zona. Y efectivamente, estos concejales que se habían quedado era una administración que no tenía administración, porque la administración paradójicamente había quedado en manos de quienes habían dejado de ser concejales por sentencia de tribunal. Entonces era muy paradójico esa situación en donde el gobierno del estado, habría que decir, este lugar que ocupó el gobierno del estado no hacía nada por aplicar la sentencia, seguía depositando dinero a la administración que había sido no reconocida por los tribunales. Y en una situación de mucha violencia, y habría que ver ahí el lugar que ocuparon los diferentes factores de poder, como el Comité del Agua. Hay que decir que efectivamente el agua pues es un recurso importante, y hay una organización que llega a todos y a todas, a partir del Comité del Agua, que es quien convoca a asambleas y tiene sus registros, y quien no va a una asamblea convocada por el agua, hay un cobro, ¿no? Doy estos elementos por hablar de un actor que es importante en todo este tema, y que es, por cierto, el que convoca a esa asamblea de febrero, ¿no? De enero me parece que fue, ¿no? 5 o 6 de febrero. Entonces, creo que ese es otro elemento que se tendría que retomar. El papel que jugó el gobierno del estado siendo omiso al conflicto. Gobierno del estado no quería entrar al municipio. El Tribunal Electoral, por el lugar que tuvo en términos de las sentencias, los diferentes actores al interior de la comunidad, como Javier Montes, como el mismo Comité del Agua, ¿no? Que creo que son actores que van jugando en esta otra parte, y un pequeño grupo que queda. Y habría que decir que en esa discusión sobre lo autonómico, algunos se quedaron fuera del consejo y otros dentro, ¿no? Bueno. Y respecto a los acontecimientos, entonces el clima de violencia era muy fuerte hasta los acontecimientos de Cuernavaca. Sí hay que decir que no fue un acontecimiento fácil, porque en ese evento que efectivamente estaban convocados a una reunión de intento de conciliación, convocado por el gobierno del estado, el grupo depuesto no eran poquitos, secuestraron al secretario de gobierno, al subsecretario de gobierno y al director de gobierno, con todo y un equipo de seguridad que traían. Y
retuvieron a los concejales, a los 3 concejales y al Consejo Mayor. ¿Cuál era la consigna? La consigna, los llevamos a Hueyapan, convocamos a una asamblea y los deponemos. Hay que decir que en esos acontecimientos también secuestraron al abogado del Consejo en funciones. Lo tuvieron secuestrado cerca de 10 horas, estuvo desaparecido. No era una situación sencilla. Y hay que decir que uno de los que estaban detenidos, de los que fueron detenidos en retén de Tepoztlán, fue el hermano de Montes, de Javier Montes. Doy este contexto para dar cuenta del nivel de violencia que había en el municipio. Y posibilitó, el acuerdo de paz posibilitó un impas, porque venían las elecciones del próximo año. Y el gran reto era cómo elegir, cómo hacer una elección sin cuestionamientos. Ese fue el gran reto que se tuvo. ¿Qué fue lo que hizo el Consejo en funciones? Hizo una propuesta de reglamento interno, y eso creo que habría que reconocer y señalar como un mérito que se tiene en términos de la construcción de una institución al interior de las comunidades. Hicieron un reglamento interno, pero este reglamento interno tendría que ser validado por la Asamblea General y por las asambleas. ¿Qué fue lo que se hizo? Porque efectivamente el problema de convocar a una Asamblea General es que iban a deponer a los concejales. Y eso no iba a ayudar para posibilitar la gobernabilidad. Entonces, se convocaron asambleas. Se hizo una propuesta de reglamento, pero esa propuesta de reglamento se llevó a consulta en cada uno de los barrios. Bueno, antes de eso, habría que decir que se eligió a un comité electoral con 2 representantes de cada barrio de manera paritaria, un hombre y una mujer. Y ese consejo municipal fue el que llevó a consulta el reglamento que hizo el consejo municipal. Y se aprobaron no un reglamento de elecciones, 5 reglamentos de elecciones. Cada uno de los barrios aprobó, matizó ese reglamento. Entonces, es interesante cómo hay este proceso de participación, y los conflictos no fueron tan graves, solamente al principio. Una vez que se instaló el comité municipal, el comité electoral, la discusión del reglamento caminó más o menos, salvo por las discusiones internas que había ahí 2 actores, ¿no? Javier Montes y otro exdiputado, ¿no? Que traían ahí su propia discusión. Entonces, lo primero que habría que decir es cómo se posibilitó la creación de una institución, como es este comité electoral, sin participación del INPEPAC, ¿no? Autónomo completamente. Se aprobó el reglamento de elecciones internas en cada uno de los barrios. Y otra cuestión, tenía que aprobarse, entonces en cada uno de los barrios ese reglamento lo que decía es que tenían que elegirse 2 concejales por cada uno de los barrios. Y aquí hubo otra modificación. Los concejales anteriores había un suplente y un titular. Acá se dijo, tiene que haber paridad. En ninguno de los barrios cuestionó el tema de la paridad. Y entonces eligieron 10 titulares, todos 10 concejales, 2 por cada barrio, todos titulares. Y entonces se incorporó la figura de la paridad en los concejales. Venía otro reto, ¿cómo hacer una asamblea para que esta asamblea no desborde? Y pase lo que pasó. Entonces creó un mecanismo asambleario donde se abre la asamblea y se vota por urnas, siguiendo el esquema tradicional. ¿Cuál es el esquema tradicional? Que se coloca un lugar para cada uno de los barrios. Nada más que en vez de haber un pizarrón, hubo urnas. En esa asamblea general, pues se elige al vocero y al representante legal. Y fue una elección que transcurrió en completa calma, no hubo un solo incidente. Al final, hubo una diferencia de votos entre el segundo y el tercer lugar de 2 votos. Y no hubo impugnación alguna. Comento todo esto. Primero, esta es una parte, ¿no?, que habría que decir. La segunda, y regreso al tema de la discusión sobre cómo darle la discusión sobre ayuntamiento municipal o municipio indígena. Esa es una discusión que se tenía desde antes, como acabo de decir, y algunos de los concejales actuales consideran que la vía es el ayuntamiento municipal. De hecho, estos concejales lo primero que querían hacer era quitar al Consejo Mayor, deponerlo.
Finalmente, en principio tenían que elegirlos, no había de otra, y aceptaron. Y en una primera etapa de este consejo incluso han tenido un lugar menor, el consejo mayor, y ahorita están en esa discusión precisamente, y la discusión en la cual están es si es un reglamento municipal derivado de la ley orgánica municipal o si es un estatuto de gobierno. Están en esa discusión en este momento. Por eso creo que esta discusión es muy interesante porque nos habla de estas tensiones entre el derecho estatal y los sistemas normativos indígenas, ¿no? ¿Cómo poderles darles viabilidad, darles posibilidad, ¿no? Creo que Hueyapan nos marca algunas rutas, no está resuelto Hueyapan, veremos qué pasa en los próximos meses, cómo es que definen, si es que lo logran resolver, porque finalmente tienen unos pocos meses para resolver el tema estatuto, reglamento, porque el próximo año ya vienen elecciones y veremos por dónde van a caminar. Estas son comparto solo algunas de mis reflexiones a propósito de este tema y reitero mi agradecimiento por este espacio. Sí, igualmente, gracias, Oscar. Cristina, adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Sí, muchas gracias por este espacio. Es realmente fue muy interesante tu exposición, Guillermo. Muchísimas gracias. A mí me quedan un par de reflexiones, algunas cosas. Coincido plenamente con Oscar sobre la existencia de los grupos políticos al interior de Hueyapan, que marcaban ya una dinámica que no se puede evitar. Digamos, el propio perfil de David Montes, ¿no? David Montes es él, hermano de Javier Montes, finalmente genera es el destituido y parte del conflicto. Está por otro lado Soberanes, también no es menor, ¿no? El conflicto político que había al interior de Hueyapan. Yo te quería como entrar en diálogo contigo. Yo también estoy trabajando Hueyapan desde una perspectiva en un trabajo de doctorado. Estoy trabajándolo junto con otros procesos de autonomía, digamos, para un contraste. Me interesaría ver cómo estás pensando y, bueno, a partir de tu reflexión sobre la identidad, sobre la comunidad, sobre cuándo somos comunidad, comunidad frente a los otros, comunidad frente a un grupo de nosotros, comunidad, la parte de la estructura agraria como factor para la construcción, de esta estructura agraria mixta, compleja, atravesada por el agua, en la construcción de esta identidad móvil frente al nosotros. Esa es una. Y la otra, que a lo mejor tomo lo último que dijo Oscar que me resuena, es sobre la tensión entre el derecho y los sistemas normativos, una perspectiva. La comunidad de Hueyapan, que como forma de organización social, al convertirse en municipio indígena, ¿qué queda de ella? ¿Cómo se subsume la figura municipal, sobrevive la figura municipal, se entrevera con el municipio? ¿Cómo lo miras tú? Me encantaría ver. Creo que se me trabó un poco el internet y no escuché la última pregunta. Ok. No, la última pregunta era en el sentido de esta tensión entre el derecho, el sistema jurídico, un pluralismo jurídico, como una comunidad indígena como forma de organización social, cuando finalmente se municipaliza, ¿qué queda de la comunidad como sujeto político o si se subsume en el municipio? ¿Coexiste? ¿Tiene vida aparte? Tú decías en algún momento que parte de los temas en Hueyapan era pues la incertidumbre sobre sus límites. Finalmente fue la estructura agraria construida a partir de los bienes comunales, el ejido y la ampliación, pero también la propiedad privada, lo que delimita los límites. Y sus rivales agrarios, digamos, las comunidades de Tochimilco y la propia Tetela, se vuelven también sus rivales político-administrativos. Entonces, bueno, esa era la otra pregunta y bueno, pues agradecer mucho el espacio, el poder estar aquí platicando sobre estos temas. Adelante, Guillermo. No perder el hilo de las participaciones.
Uy, creo que se acaba de... Acá Es estás. que se voy a trabar. Sí, Guillermo, por favor, si puedes responder las participaciones. Va que va, ¿me escucho bien? Ah, sí, ya. Sí, bien. Pues sí, la verdad es que está bien interesante un poco esto de los grupos políticos. Bueno, a ver, primero las preguntas que me están haciendo, creo que son preguntas que me voy a llevar bastante de tarea, porque cuando yo empecé con todo esto, o sea, particularmente desde el terremoto y demás, yo estaba investigando cosas pues que a mí me parecían como bien distintas, desde enfoques bien distintos, y ahorita como que se me está abriendo todo un mundo en el que apenas como que voy reconociendo la importancia de ciertos factores y voy aprendiendo como de ciertas temáticas que la verdad es que ni siquiera tenía eh, eh, idea o que no estaba trabajando desde la psicología. De actores y de los grupos políticos que... ¿todavía me escucho bien? Sí. Es que me pareció que mi conexión es inestable. Pero bueno, Sí, estos sí, grupos ya se oye políticos bien. sí es bastante interesante porque al final pues también justo marca como estas legitimidades y estas disputas, ¿no? El caso, pues sí, de David Montes, que es hermano de Javier Montes y que además, pues es empresario, ¿no? Y hasta desde el hecho de que era empresario, pues generaba como otras desconfianzas, ¿no? Había quienes decían como de, bueno, pues que es empresario, seguro nada más se va a interesar por estar sacando dinero o algo por el estilo, entonces no podemos confiar en él, ¿no? Y había quienes decían, ah, bueno, es empresario, seguro porque sabe trabajar y entonces podemos confiar en él para que nos lleve hacia el desarrollo. Pero bueno, sí, obvio, pues la cuestión de que sea hermano de Javier Montes, también está Mario Soberanes, que fue el primer presidente de Tetela, el volcán originario de Goyapan, y diferentes como agrupaciones que pues como que han construido diferentes afinidades y también diferentes proyectos políticos, y ahí vuelve a entrar, o sea, esta disputa entre el ayuntamiento, si el proyecto político desde el comité de agua potable cuando se hicieron las elecciones en enero, que al final fueron anuladas por el Tribunal Electoral, pues tenían el objetivo de volver a instaurar como una especie de ayuntamiento con su presidente, síndico y regidores, y entonces parece que pues todo se va un poco inventando sobre la marcha en el sentido de en el momento del conflicto político, pero pues también con todas estas, no sé, metas políticas que los diferentes actores van arrastrando. A mí lo que se me hacía interesante, bueno, y que, o sea, como que mi tirada, pues era cómo justo eso ha ido configurando pues el nuevo marco normativo para el caso de Guayapan, que es justo este caso de las elecciones, que efectivamente, ¿no? Se crea esta comisión electoral, hacen asambleas de barrio, cada barrio además va como variando variándole al reglamento, y entonces hay quienes dicen podemos candidatearlo aunque no esté, hay quienes dicen podemos candidatearlo aunque no tenga cargos, o podemos candidatearlo aunque tenga como antecedentes penales, o no sé, o sea, como que se van jugando diferentes cuestiones, además de que se introduce la paridad de género, y sale estos 10 concejales para el nuevo periodo de gobierno, y justo en esta asamblea ya general de donde se elige a la vocera y al representante legal, pues uno, es bien interesante como la onda que agarraron había boletas con todos los concejales hombres, los 5 concejales hombres y las 5 concejalas mujeres, y entonces la persona que tuviera más votos iba a quedar como, o sea, fuera hombre o mujer, iba a quedar como vocera o vocero, y la segunda persona del otro sexo que tuviera más votos iba a quedar como representante legal, ¿no? Entonces toda esa asamblea general está como armada para poder elegir como vocero y representante legal, manteniendo como cierta horizontalidad y también la paridad de género, pero además durante toda la asamblea es como súper cuidadoso todo, ¿no? Y entonces no pueden aplaudir cuando digan nombres, no pueden abuchear cuando digan nombres, ¿no? O sea, no puede haber como nada que incite como un poco al caos, y todo este proceso de institucionalización, de votar por urnas, de que el voto sea anónimo, pues va respondiendo también pues a todo este escenario de los grupos en disputa y cómo se va construyendo esta nueva institucionalidad a partir de esas disputas. Ahí, bueno, eso es por un lado. También está la cuestión
como, no sé, los límites entre el municipio y la comunidad, yo creo que de alguna forma siguen teniendo correspondencia, no está tan peleado en el sentido que pues al final es una comunidad, es un municipio monoétnico, donde pues ya había como ciertas relaciones, pero de todas maneras como que va viendo estos desfases y deslocamientos. Por ejemplo, ya desde antes los había entre municipios, ¿no? Y hay veces que pues los municipios entre barrios, y hay veces que los barrios dentro del mismo municipio se van disputando como los recursos, y entonces la comunidad se fragmenta cuando se convierte en barrio, pero hay veces que todos los barrios se unen y entonces como que el barrio, la comunidad está compuesta por los 5 barrios, y hay veces que no sé, o sea, por lo menos como en cómo se va enunciando, pues hay veces que la comunidad incluye a toda la gente de Hueyapan que está en Nueva York, ¿no? O toda la gente de Hueyapan que está en Cuernavaca, y se va jugando como pues estratégicamente también. Yo creo que sí hay como momentos de empalme fuerte en los que pues la comunidad y el municipio siguen teniendo bastante correspondencia entre sí, aunque a veces se excluyan como a diferentes grupos. Y la verdad es que me falta mucho trabajar con la cuestión del papel de la estructura agraria. Sé que hay estos tres modalidades de tenencia de la tierra, comunal, ejidal y pequeña propiedad, pero no lo he trabajado de cómo se está jugando justo pues en estos procesos de colectividades, ¿no? Y cómo se está jugando a estas alturas en la cuestión municipal. Es algo que tengo súper pendiente y que ya está como primer lugar en la lista, entonces creo que hasta aquí dejaría esta participación. Sí, muy bien, Guillermo. Ahorita tenemos a Luis Fernando pidiendo la palabra. No veo nadie más, entonces adelante, Luis, y luego vemos quién más. Gracias, Yuri, y pues igual me uno a los que me antecedieron en la palabra, Guillermo. Muchas felicidades, la verdad, es de reconocer pues este esfuerzo que haces en este programa doctoral, dado que pues bueno, tu formación en psicología, pues me parece que es un puente, una posibilidad más para justamente entrarle a la etnografía, al campo del análisis antropológico y específicamente en el ámbito del derecho. Entonces me impresiona mucho, pues digo, el manejo de toda esta literatura. Es muy bueno el hecho de que tengas pues una referencia bibliográfica reciente, especializada. Me parece muy importante eso, ¿no? Te está dando herramientas útiles para este análisis y bueno, por lo poco que sé del tema, básicamente por medios, medios masivos y medios por ahí libres de comunicación, prensa libre, prensa oficial, pues también generas una imagen a partir de las distintas narrativas, pero claro que escuchándote y escuchando a compañero Oscar, pues es muy interesante en términos analíticos cómo puedes ampliar esta perspectiva. Y a mí me llama mucho la atención durante tu discurso, un tanto también apelando a tu trayectoria profesional, laboral, justamente, digamos, nada más hacer un par de observaciones. El diálogo intergeneracional durante todo este proceso social, político, de lucha, de movilización, y justamente, en este sentido, pues quienes están poniendo el cuerpo en este orden, ¿no? Sabemos que como ya lo mencionó Oscar, este nivel de violencias que han llevado al enfrentarse con distintos grupos de seguridad institucional, al estar ahí, ¿no? Latentes. Entonces, mi pregunta en ese sentido sería, pues efectivamente, ¿cómo se lleva a cabo, si esto es posible, este diálogo intergeneracional? Me parece que en ese sentido, pues está
clara la relación adultocéntrica en esta comunidad a partir de tu narrativa, pero sí me parece importante digo, no perder de vista qué papel están jugando las y los jóvenes, las juventudes, en este contexto, y en ese sentido, cómo opera esta categoría de juventud o de juventudes, en qué términos estas relaciones intergeneracionales lo están planteando, si es posible a partir de tu trabajo de campo, a partir de tu trayectoria ahí, sobre todo también porque es muy, digamos, vigente esta consideración, ¿no? En distintos análisis que se están haciendo desde perspectiva género, de derechos humanos, específicamente también de juventud. Y en ese sentido, pues, conocer, Guillermo, si has tenido alguna consideración al respecto, sobre todo en los términos que los adultos, la comunidad, lo están planteando, y en ese sentido, pues también, ¿qué están pensando las propias juventudes en este contexto sobre esta coyuntura, este contexto en el que están produciéndose, ¿no? Específicamente, y que pues en términos de protagonismo, no solamente de poner el cuerpo, sino de la toma de decisiones en esos ámbitos de participación, en estos marcos normativos e institucionales, ¿qué tanto es digamos, notable alguna consideración en términos de juventud o juventudes, Guillermo? Muchas gracias. Si es posible, durante este trabajo del campo que ha realizado y la experiencia que llevas en este contexto. Gracias. Sí, por favor, si puedes contestar, Guillermo. Ay, ahí está interesante porque la verdad es que sí hay una cuestión bastante adultocéntrica, incluso alguna de las sentencias, no recuerdo en cuál de los casos, justo como que se tomaba algunas páginas para explicar eh, que todo este papel privilegiado como de los adultos mayores y eso no correspondía a una cuestión de discriminación hacia la juventud, sino de cómo la comunidad tiene una visión sobre la vejez asociada a la sabiduría y a la experiencia, que bueno, la verdad es que tampoco es como que vea muchísimo en la comunidad, aunque sí, como los cargos se eligen como por una cuestión de, ahí se me fue la palabra, prestigio. Pues sí, sí hay como un papel mucho más marcado para las personas mayores. En específico sobre las personas jóvenes, creo que un tema pues muy importante y que ahorita no abordé es el tema de la migración. O sea, digo, todo el mundo migra en Guayapa, ¿no? O sea, todas las familias tienen una persona en Estados Unidos, por lo menos, y en Cuernavaca, y acá en la Ciudad de México, y en Puebla, y demás. Entonces, sí conozco personas, bueno, primero, la gran mayoría de las personas jóvenes que conozco han ido migrando. De hecho, me pasa mucho que pues hago camaradas en campo, que vamos acá a los bailes, a los jaripeos y demás, me regreso para acá, vuelvo a ir a Guayapan y de repente pues ya se fueron, ¿no? Ya están trabajando en Puebla y hay como un discurso muy marcado. Tengo no sé, un grupito de amigas que justo como que cotorrean mucho en estos temas de conocer a alguien alguien que sí tenga como papeles para irse a Estados Unidos con papeles y ya, o sea, casarse y pues ya vivir bien como migrantes, ¿no? Pues es algo que se aparece mucho y entonces una de ellas sí andaba con un chico que nació en Estados Unidos y regresó acá y entonces como que el cotorreo era mucho de pues que se casara para tener los papeles y ya irse al gabacho, ¿no? Y sí, o sea, es como una narrativa constante. La mayoría de las personas jóvenes pues están moviéndose hacia otros lugares y no tienen como tanto lugar, incluso en temas de que pues no son los titulares de los contratos del agua potable o bueno, de los terrenos, ¿no? De muchos espacios. Si hay quienes están empezando como a ocupar
cargos, y ahí entra un poco justo este reglamento electoral que se hizo como en este último proceso, que, bueno, establece como ciertos mínimos de cargos anteriores para ciertos cargos, ¿no? Y está como muy, y como que ahorita ya se armó la narrativa de que hay una escalerita, como de que hay que ser jefe de manzana para luego ser comandante de guardia civil, para luego ser consejo municipal, y entonces para ser consejo municipal piden tantos cargos previos. Y por ejemplo, en el caso de las mujeres, como las mujeres no tenían permitido participar en esos cargos, pues no se les pone ese requisito, a pesar de que la mayoría pues tienen un montón de experiencia en otros comités y en otros cargos y demás. Pero entonces, por eso, pues también las personas jóvenes pues son la minoría en estos cargos de poder. Solo está el caso de un chico en el Consejo Municipal que justo tiene eh, la comisión de juventud. Hay otra chica en los comandantes de Guardia Civil que tiene, que sí me decía que a ella le gustaría llegar a ser concejal, pero pues que primero tiene que pasar por toda esta escalerita. Entonces, pues sí, o sea, como que la participación de los jóvenes está, pues por un lado atravesada por la cuestión de la migración, por otro lado, atravesada por esta cuestión del sistema como que valora el prestigio, y es un prestigio que pues se acumula a través de los años. Y la otra que tiene más que ver con esta cuestión de la ambivalencia de la identidad es que pues yo no conozco a ninguna persona joven que hable náhuatl, por ejemplo. La única persona que conozco que habla náhuatl, o sea, la persona más joven que conozco que habla náhuatl, ya debe pegarle como los 40 años, e incluso la conocí en una comida en la que dijeron como, wow, ¿en serio hablas náhuatl siendo tú tan joven? O sea, los mismos de la comunidad, ¿no? Y pues sí, o sea, también hay como un distanciamiento muy marcado desde la juventud hacia toda esta cuestión indígena, también atravesado por la onda de la migración, ¿no? Porque pues ya estudian acá en la Ciudad de México, porque tienen que irse a otros lugares a estudiar. La secundaria pues es bastante reciente en Hueyapan, la preparatoria todavía más. Entonces pues quienes pueden salir de la comunidad para poder estudiar o para poder seguir otras trayectorias o porque tienen que trabajar, pues lo hacen. Y eso sí marca como un distanciamiento en este diálogo intergeneracional en el que los espacios son contados. Yeah. Gracias, Guillermo. Sí, igualmente. Si me permiten, si no hay alguien más. Sí, pues eso es lo que quería preguntar, que si alguien más tiene preguntas, comentarios, quiere participar, si no, pues para que Luis Fernando también haga la última Sí, parte. justo esa era otra de Estamos mis terminando. observaciones, igual porque pues justamente este campo de lo cultural, incluso hasta de lo religioso, ¿no? En este sentido y en estos diálogos intergeneracionales, pues efectivamente, ¿no? Tampoco está, digamos, pues digo, en estos términos tan esencializantes que conlleva de repente estos procesos identitarios, pues bueno, pues quienes serían los herederos de la tradición, ¿no? Pero justamente en términos identitarios, pues cómo las y los jóvenes, las juventudes de este contexto o de este lugar están pues resignificando algunos de sus elementos, no como marcadores, sino como efectivamente haciéndolos vigentes o incluso reinventándolos, ¿no? Que de todo eso que los adultos están planteando como marcadores identitarios en términos de lo cultural, que también conlleva lo político, ellos se apropian, resignifican, reinventan, e incluso en estos procesos migratorios, pues bueno, hay una mayor amplitud de referentes y en términos globales, digamos, pues es sumamente también interesante. Me parece que es un trabajo muy importante y que pues habrá que seguir. También me llama la atención el trabajo que menciona Cristina, que están desarrollando, entonces va a ser una interesante
digamos, intersección de perspectivas, de enfoques, de análisis, y justamente eso es lo que se requiere, ¿no? Una pluralidad, una polifonía en cuanto a los diferentes elementos que están complejizando cada vez más esta problematización, y sobre todo desde los propios actores sociales, que son múltiples, diversos, y que pues justo esto es lo que requerimos para poder aproximarnos a comprender, ¿no? Y justo en ese sentido pues también les agradezco el espacio, porque pues bueno, nos permite efectivamente conocer lo que estamos haciendo, ¿no? En este grupo. Gracias. Bueno, pues creo que ya no hay más intervenciones. Que le voy a dar la palabra a Guillermo también para que diga algún comentario final. A Oscar. Oscar también. Que sea breve, por favor. Ajá. Yo creo que el espacio podría ir más allá de Hueyapan. Yo creo que en el caso de Morelos está un proceso de discusión de las autonomías, ¿no? Tenemos otros municipios que ya son indígenas. Tenemos el caso de Tetelcingo, que está en vías de ser municipio. Creo que es un proceso interesante, incluso acaba de pasar una consulta que se hizo, que es un proceso que me parece inédito en el Estado, ¿no? Cómo se consiguió desde los preparativos, lo que fue el protocolo de consulta, después la consulta, y cómo está, bueno, falta que determine el Congreso del Estado, ¿no? Que seguramente lo va a hacer. Pero también ahí viene el reto de cómo configurar ese municipio en el marco de una autonomía indígena. Conocemos lo que está pasando en Xochocotla, ¿no? En Xochocotla, que está bajo la figura de ayuntamiento, y que hay discusiones también internas. Por cierto, los de Xochocotla fueron los que impugnaron la consulta que hizo el INPEPAC, y que además fueron muy activos en esta consulta sobre acciones afirmativas del INPEPAC. Entonces, yo creo que en el estado de Morelos se viene dando una discusión interesante sobre cómo construir la autonomía. Hueyapan es un caso, ¿no? Tetelcingo creo que se dará. Xochocotla, insisto, ha sido muy activo, y Coatetelco, aunque no es visible su discusión, por ahí anda también, ¿no? Entonces yo creo que habría que mirar hacia allá y ver cómo se está dando la discusión, y esa discusión tampoco está al margen de la discusión que está dando en el ámbito de lo nacional, ¿no? De los retos. Por supuesto que hay activistas que están en Hueyapan, que están vinculados con la detención del gasoducto aquí en Morelos, Puebla, una cosa así. Y yo creo que esto podría ser interesante, porque es algo que no se está revisando un poco en esta intervención que tuvimos nosotros en este acompañamiento para la conciliación. Encontramos pocos trabajos de compañeras antropólogos, ¿no? Conozco apenas el trabajo de Guillermo, lo cual agradezco mucho, y que sería importante tener estos trabajos y estudios que nos den lugar. Guillermo decía algo muy interesante respecto a lo que dio el peritaje. Primero decir que habría que ir a las comunidades, bueno, las instituciones, para reconocer sus formas de toma de decisión, pero el otro es las pocas investigaciones que hay. En el caso de Morelos, son los trabajos de Moraita los únicos que se han venido haciendo, y particularmente en Hueyapan, ¿no? Y algunas cosas muy enunciadas. Guillermo lo dijo muy claramente. El último peritaje que se hizo fue virtualmente, y que básicamente repitió lo que ya dijo, que ayudó mucho y se le agradece porque dio piso para muchas de las cosas. Sin embargo, me parece que se haga investigación. Bueno, lo mismo Cristina, que está haciendo su trabajo, pero fuera de eso, yo veo poco trabajo, conozco poco trabajo de investigación que se está haciendo sobre este tema de las autonomías, y que creo que está tomando mucha intensidad. Habría que decir también el Congreso del Estado está pretendiendo legislar, está pretendiendo, por ejemplo, incorporar un apartado sobre municipios indígenas, y que es todo un reto, cómo poder legislar en la materia, en esa materia y en otras materias, a propósito de cómo ir consolidando desde la normatividad, desde el derecho estatal, este piso que posibilite la construcción de las autonomías, y lo otro, por supuesto, que es el trabajo de las propias comunidades las que tienen que ir haciendo. Pero invitaría a abrir espacios de este tipo, y abrir un espacio sobre el tema de la construcción autonómica en el estado de Morelos. Gracias. Sí, de nada, Oscar. Pues Guillermo, por favor, si quieres dar una despedida, algunas palabras finales.
Bueno, pues, o sea, muchas gracias por los comentarios. La verdad es que como que hay varias cosas que me surgen que ahora tengo, o sea, siento que tengo mucho que seguir investigando. Y bueno, gracias por el espacio. Otra cosa es que igual me gustaría seguir como estos trabajos que están haciendo de cerca, no sé, el que mencionas, Cristina, porque pues la verdad es que también estudié la maestría en pandemia y la verdad es que hice un trabajo de investigación solo, sin conocer a nadie de antropología, o sea, sin conocer antropólogos y sin conocer antropólogos que estuvieran trabajando estos temas y sin este, conocer otras personas que estuvieran trabajando en la región. De hecho, pues Fernando Vargas, que me invitó aquí a participar, fue la primera persona que conocí que estuviera trabajando en antropología jurídica y eso fue a finales del año pasado en el Congreso del Relajo. Entonces, lo que me ha ido pasando es que se me ha ido abriendo como un mundo de temas, de ideas, de cosas que tengo que seguir estudiando y que a veces como que me pierdo solo porque apenas estoy como empezando como estos procesos de vinculación. Creo que en ese sentido, este espacio de diálogo me está sirviendo bastante. Y pues sí, o sea, habría que seguir investigando y seguir viendo qué va a pasar en este caso de Hueyapan, que aparte este año, pues bueno, hace un par de meses, pues también acaban de dictaminar otro intento de proceso de destitución y que bueno, va abriendo como más y más estas discusiones y estos sistemas normativos y estos referentes jurídicos que van a seguir dando paso a lo que sigue en su proceso, ¿no? Habrá que ver también qué pasa el siguiente año en sus elecciones y también seguir qué onda con los otros dos municipios, Coatetelco y Xochocotla, y bueno, esperar que Tetelcingo también alcance la municipalización. Muchas gracias por el espacio, camaradas. Muchas gracias a ti, Guillermo. A nombre del Grupo de Trabajo de Justicia para los Pueblos Indígenas, del FLAD, también les agradecemos a toda la asistencia, muy rica la participación. Ya nos ganó el tiempo, pero pues nos vemos en 2 meses, los que gusten, y pues, también si nos hacen favor de difundir en sus redes estos eventos. Y nos vemos aquí pronto. Pásensela bien y nos vemos. Gracias, buenas noches a todas, todos. Oscar, Buenas noches. ahí estamos. Buenas noches, camaradas. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Cuídense.